Gracia y paz, amadas hermanas, ¿cómo están? El Señor les bendiga en esta noche. Es para mí un placer saludarles en esta ocasión. Yo sé que están acostumbrados a que sea mi esposita quien les comparte los días lunes este tiempo de enseñanza para ustedes como mujeres, mujeres de Dios, mujeres piadosas. Pero en esta ocasión he tomado este tiempo, le he pedido a mi esposita que tuviéramos esta oportunidad para compartir con ustedes, ya que considero es importante, hermanas, el tema que quiero tratar hoy con cada una de ustedes. Doy gracias al Señor también por la vida de mis hermanas, de la iglesia local, de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. A todas nuestras hermanas que se están conectando en este momento les damos la bienvenida también, gracias a Dios por sus vidas. También, por supuesto, a nuestras hermanas que nos acompañan desde otros países u otras iglesias. Qué privilegio, qué bendición que nos acompañen en esta noche. Y bueno, como ustedes pudieron ver en la publicidad de esta enseñanza, hemos titulado el día de hoy este tiempo de enseñanza en las Escrituras, Mujer bajo el diseño de Dios. Y yo sé que es un título que probablemente suene ya como un cliché, suene como algo que normalmente o comúnmente estamos haciendo dentro de las iglesias con el tema de las hermanas y las enseñanzas que ustedes necesitan como mujeres. Pero ¿saben qué, hermanas? Es realmente importante que se entienda que ustedes son mujeres bajo el diseño de Dios. Realmente lo que implica ese título. Y antes de dar inicio, quiero que por favor oremos, que pongamos este tiempo en las manos del Señor y que pidamos su bendición. Y que cada una de ustedes también ahí en su hogar pueda estar dispuesta a recibir la instrucción, a recibir de la palabra del Señor, a ser edificadas en la verdad de la palabra, aunque esto en ocasiones, ¿verdad?, va a traer ciertos cambios, ciertos ajustes y luego no nos gusta o probablemente no les gusta a las personas que nos rodean, pero son necesarios porque Dios necesita ajustar muchas cosas en cada uno de nosotros para que podamos precisamente hacer la voluntad de Dios. Y bien, hermanas, ustedes también como mujeres necesitan entender su rol, su papel al ser hechas a la imagen del Señor. Y es parte de lo que hoy vamos a hablar. Espero que podamos abarcar esto en una enseñanza corta, pero vamos a orar, hermanas, y sean bienvenidas cada una de ustedes. Si se conectaron después de que di esta bienvenida, por favor, sean bienvenidas, hermanas. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria. Estamos agradecidos contigo en esta noche, Señor, porque sobre todas las cosas tú nos permites buscar tu rostro y abrir nuevamente las Escrituras. Señor, sabemos que hay muchos que en este momento ya están en tu presencia, que tú les has llamado, Señor, y que se gozan contigo. Pero hay otros tantos, Padre, que se están debatiendo entre la vida y la muerte y que no conocen de Cristo ni del Evangelio. Padre, oramos porque cada uno de nosotros podamos verdaderamente ser discípulos tuyos. Y te pido por la vida de mis hermanas, Señor, para que también con denuedo y con fervor lleven el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Padre, yo sé que has dado una gracia especial a tus hijas. Yo sé que mis hermanas en Cristo tienen un llamado, pero también tienen un don que tú les has dado, Padre, de poder hablar y compartir tu palabra con aquellos que aún no te conocen. Ruego en esta noche, Señor, que hables a sus corazones también a través de esta palabra y que sea de edificación a sus vidas. Ruego también por la que está pasando por tribulación, por prueba, quizá por enfermedad, alguna vicisitud que están pasando en el hogar. Te ruego que les visites en esta noche, Padre, y que sea tu gracia obrando en sus corazones, sosteniéndoles con el poder de tu Espíritu Santo. Y damos gracias por este tiempo y pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanas, bienvenidas nuevamente. Damos gracias a Dios. Quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Tito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito. Este libro se encuentra después de Segunda de Timoteo, así que lo van a encontrar de una manera muy rápida. Tito capítulo 2. Y vamos a estar basando la enseñanza solamente en los primeros 5 versículos que encontramos en esta carta. Hermanas, yo quiero recordarles por un momento que esta carta corresponde a esas cartas personales que Pablo dirigió
a algunos de sus consiervos. En este caso, Tito era un encargado de establecer ancianos o pastores en Creta y por lo tanto él tenía un llamado específico, no solamente de establecer a los ancianos, sino que fueran establecidos estos pastores conforme a los requisitos que Pablo o Dios mismo le dijo a Pablo que le comentaran a Tito y a Timoteo. En esta ocasión, hermanas, Tito está dando instrucciones precisas, instrucciones claras, con el propósito de que cada iglesia local donde él estuviese estableciendo ancianos, lo hiciera conforme al modelo que a Pablo de alguna manera se le revela por el Espíritu. Entonces, en el capítulo 2, el encabezado de sus Biblias dice, enseñanza de la sana doctrina. Y no es casualidad, hermanas, que el título que conlleva este capítulo hable de la sana doctrina y que además podamos añadir que se va a hablar del rol de las mujeres, de su conducta, de su carácter y de su forma de vivir. Ahora bien, hermanas, vamos a dar lectura a los primeros 5 versos donde vamos a basar la enseñanza de hoy y poco a poco desarrollaremos el tema. Acompáñenme, por favor, a partir del verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense, hermanas, 5 versículos donde encontramos instrucciones claras y precisas del rol o la función de la mujer dentro de una iglesia, dentro de la sociedad y dentro de la familia. Nos estamos encontrando estas instrucciones claras, pero vamos a irlo entendiendo poco a poco porque hay una razón del porqué del contexto que acabamos de leer. Lo primero que quiero que resolvamos en esta noche, hermanas, es que al entender que ustedes son mujeres bajo el diseño de Dios, vamos a responder 4 preguntas sumamente importantes. ¿Quién te creó? ¿Cómo te creó? ¿Por qué te creó? ¿Y para qué te creó? Yo sé que cada una de esas preguntas tiene una respuesta y la primera, claro, se responde en el Señor. Dios te creó. Pero ¿qué implica entonces, amada hermana que me estás viendo en este momento? ¿Qué implica que Dios te haya creado? Porque la pregunta es, ¿quién te creó? Ok, Dios. Bueno, si Dios me ha creado, entonces tú eres alguien que estaba en la mente y en el propósito de Dios. No eres una casualidad, no eres mujer por casualidad. Si Dios le hubiese placido, te hubiera hecho hombre, pero no, te hizo mujer. Y Dios te ha dado la feminidad, Dios te ha dado de su imagen para que tú puedas llevar esa imagen como ayuda idónea, como compañera del varón, al igual que el varón es tu compañero y ayuda idónea. Muchas veces tenemos el mal concepto de que solo el varón es cabeza y la mujer ayuda, pero se nos olvida que el varón también debe ser ayuda idónea y complemento de la mujer. Ahí es sumamente importante la doctrina. Por eso Tito está recibiendo una instrucción muy clara. Pero tú habla conforme a lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con las sanas enseñanzas. Entonces, ¿qué debemos de entender dentro del contexto de la función de la mujer por quien le creó? Bueno, Dios te creó, hermana. Y si Dios te creó, como lo dije hace unos minutos, tú estás en los planes y propósitos de Dios para que cumplas una función, un rol específico. Dios te creó porque era necesario que existieras en sus planes. Dios diseñó todo de una manera perfecta. Yo quiero recordarte, amada hermana, que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, Él miró que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Fíjense qué hermoso. Tú eres parte de esa creación. Entonces, ¿quién te creó? Dios. Y si Dios te creó, es porque eres importante para Él.
A veces puedes pensar que en este mundo para nadie tienes valor, puedes estar pensando que en casa nadie te reconoce, nadie toma en cuenta lo que estás haciendo, que tu esposo no te mima, que tus hijos no les importa si tiran la ropa, si hacen, si deshacen. En cualquier momento estás pensando y llegas a la conclusión de, bueno, ¿y a quién le importa realmente que yo esté aquí? ¿Realmente si no estuviera se darían cuenta? Si no hubiera quien les hiciera las cosas, entonces ahí sí dirían, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mamá? Pero no se trata de eso, hermana. Ciertamente hay funciones y vamos a irlas comprendiendo hoy a lo largo de este pasaje que vamos a estudiar. Pero quiero que entiendas algo. Fuiste creada con propósito y fuiste creada a la imagen de Dios. Por lo cual, Dios no se ha equivocado. Dios te creó con propósito. Y eso es un gran privilegio, hermana. La Escritura enseña y deja en facto y algo claro que la mujer es coheredera juntamente con el hombre, juntamente con el varón. Ni el varón es más, ni la mujer es más. De hecho, cuando Pablo habla al respecto, con respecto a la salvación, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y además donde ya no hay mujer, ni hombre, ni bárbaro, ni escita, ni griego, ni judío, sino que todos somos uno en Cristo. Eso está hablando, amadas hermanas, de que ustedes tienen el mismo valor que cualquier varón delante de Dios. Entonces, el valor que tú tienes es el valor que Dios te ha dado como mujer que lleva su imagen. Porque Dios también ha comunicado de sus atributos a ti. Te ha dado capacidad de amar, capacidad de cuidar, capacidad de supervisar el hogar, de tantas cosas tan maravillosas que una mujer puede hacer, que incluso nosotros como hombres somos torpes para hacerlo. Dios les ha equipado de esa manera. Entonces el primer punto es ese. ¿Quién me creó? Dios. Y si Dios me creó, eso te da identidad. Y si estás en Cristo, tú eres su hija. Eres una hija de Dios y tienes ese valor. Ahora bien, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y de pronto brinca y dice que los ancianos, aquí no solamente está hablando en términos de personas de edad avanzada, sino de aquellos hombres que han sido llamados a estar al frente de la iglesia. Recuerden que Tito, no solamente, como lo dije al principio, pertenece a las cartas pastorales de Pablo, sino también a las cartas personales. Y dentro de esta instrucción que está dando Pablo a la vida de Tito, es que los ancianos, aquellos que están dentro de una iglesia, aquellos que dan testimonio, que pueden servir de ejemplo, que tienen sabiduría, que tienen conocimiento y la capacidad de instruir y guiar a otros, les está diciendo, sean sobrios, sean serios. ¿Cuánta necesidad hay de dar seriedad muchas veces a nuestra relación con el Señor? Además agrega, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. La razón por la cual este versículo 2, que pareciera no tener sentido con lo que estamos diciendo ahorita, la razón por la cual está ahí precisamente es porque tiene que haber un orden dentro de la iglesia. Estas instrucciones no solamente tienen que ver con la vida cotidiana de los cristianos, sino de la vida congregacional, la vida como iglesia. Y tú debes de saber algo, hermana, tú eres parte de esa función. El hecho de que bíblicamente y bajo el nuevo pacto no existan pastoras, por ejemplo, no implica o no significa que tú no tengas dones de parte del Señor y que Dios no quiera usarte y pueda usarte. Dios te ha llamado a servir de igual forma que a los varones. Así que las ancianas, ahora cambia, y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ahora, ¿qué habla de reverencia? Bueno, algo que sea digno de resaltar, de exaltar, de reconocer como algo puro. Dios tiene un propósito en la mujer, que la mujer camine en pureza, que camine en castidad, que la mujer se mantenga pura, por ejemplo, hasta que contraiga matrimonio, hasta que llegue al pacto matrimonial. Ese es el diseño y el plan de Dios. El plan de Dios, amada hermana, jovencita que me estás escuchando, no es que andes explorando tu sexualidad con un joven y con otro y veas qué pasa y a ver qué se siente. No, ciertamente nuestro cuerpo tiene deseos, sensaciones y sobre todo cuando el pecado nos gobierna, nos inclina a cometer graves errores. Pero no, el rol y el plan de Dios
es que tú puedes llegar al matrimonio y puedas disfrutar de todo lo que Dios te ha dado, pero de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Ahora bien, que sean reverentes en su porte. Quiero volver a hacer otra pregunta. Ya la primera que vimos es, ¿quién te creó? Dios. Ahora, ¿cómo te creó? Él te creó de la costilla de Adán. Cuando fuiste creada, en este caso Eva, fue creada de la costilla de su esposo, de Adán. Incluso Adán dijo, ella será llamada varona porque del varón fue formada. Es una mujer que es tomada del costado del hombre. Y así fue creada. Pero el soplo de vida vino de parte del Señor, de igual manera que como vino para Adán. Si se dan cuenta, hermanas, yo lo que quiero transmitir con esta enseñanza es que ustedes deben entender que su identidad se encuentra también en Cristo y en Dios. Que ustedes tienen un rol y una función dentro de su hogar, dentro de su familia, incluso dentro de la iglesia local. Dios les ha llamado a ser sal, a ser luz, a ser siervas, a caminar bajo la sombra del Omnipotente, sirviendo al Señor, igual que los varones. Ahora bien, ya hemos dejado en claro los temas de autoridad dentro de la iglesia, autoridades que Dios deja establecidas en su palabra. Pero dicho sea de paso, eso no significa que porque haya un pastor, el pastor se enseñorea de las personas. Claro que no. Lo que nos habla es que somos un cuerpo, una familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que cumplir con la función y el rol que Dios nos ha dado de acuerdo al llamado que ha hecho a nuestras vidas. Ahora, ¿quién te creó? Dios. ¿Cómo te creó? Te creó a su imagen. A su imagen te creó. Solo medita por un momento lo que implica que seas creada a la imagen de Dios. ¡Qué privilegio! Y es el mismo privilegio que se le concede al varón, porque ustedes y los varones somos hermanos, somos creados por Dios. Por lo cual, hermanas, su valor y nuestro valor descansa en Cristo y en la identidad que tenemos en Él. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esto también me habla de algo, hermanas. Deben ser mujeres que sean prudentes al hablar. Deben ser sabias. No deben ser conocidas como mujeres que están causando división con su forma de hablar. No deben ser mujeres conocidas como que están hablando mal de otras personas. Que no estén hablando mal de sus maridos. Que no estén hablando mal de otros hermanos o hermanas de la iglesia. Ustedes deben de ser conocidas por una reverencia en su porte. Y el porte no solamente habla de un vestido, sino que nos está hablando de un comportamiento, del carácter que debe tener la mujer. Hay una instrucción muy clara que nos está dando aquí en 3 versículos de 5. El 3, el 4 y el 5 abarca directamente las instrucciones que está dando Pablo para las mujeres en la iglesia. Las ancianas, entonces, reitero, sean reverentes en su porte. Luego dice, no calumniadoras. Fíjense, hermanas, una mujer piadosa, una mujer cristiana, entonces va a ser aquella que no está calumniando o hablando mal de otros. Que no levantan calumnia en contra de otras personas, sino que su carácter es manso. Su boca es guardada solo para dar gloria a Dios y para dar buen testimonio con sus palabras. Hay que trabajar en eso, hermanas, porque son instrucciones que Dios da para ustedes. Por supuesto, nos dejan claro toda la Escritura, no me vean mal, nos dejan claro la Escritura, que hombres también debemos cumplir con estos requisitos. Pero a veces, por el hecho de que pensamos, si soy mujer, entonces no tengo nada que hacer en la iglesia, no tengo nada que hacer ahí, no puedo intervenir, ¿no? Pero fíjense, tu comportamiento va a dar mucho que hablar. Y no solo del testimonio que puedas dar de tu familia o de tu matrimonio, sino del Señor. Por lo cual hay una instrucción, no calumniadoras. Luego dice, no esclavas del vino. Amadas hermanas, lo que hicieron antes de conocer al Señor queda atrás. Sea cual sea la situación en la que hayan vivido, el Señor las ha librado de eso y les ha perdonado y les ha limpiado.
Es tiempo ahora de vivir en santidad. Es tiempo ahora de guardarse de la esclavitud, de los apetitos, de los deseos y anhelos de las cosas del mundo. No esclavas del vino, es decir, que no te controle y no te domine. Y no solamente es el vino, cualquier tipo de adicción o cualquier situación que pudiese haber. Hoy en día, el tiempo que estamos viviendo es tan peligroso que no solamente los niños o jóvenes están expuestos a cierto tipo de sustancias, sino que también las jovencitas, las señoritas. Ustedes deben saber quiénes son sus amistades. Ustedes deben cuidar en qué lugar están metiéndose, a qué lugar están asistiendo. Porque si ustedes son sabias y son sensatas, van a guardarse de visitar lugares donde abunda el pecado y donde no estarían glorificando a Dios con su testimonio. Sean prudentes, sean cuidadosas. Hay instrucciones claras en la palabra de Dios. Maestras del bien, ahora agrega. Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra maestro, estamos hablando de alguien que implica que tiene una autoridad y que tiene cierto liderazgo sobre otras personas. ¿Por qué? Porque está siendo digna de imitar. ¿Y por qué está siendo digno de imitar? Porque tiene la capacidad de enseñar. Hermanas, ustedes tienen la capacidad bíblicamente de enseñar. Pero está dentro de un límite y un contexto establecido por Dios. Maestras del bien. Ustedes, hermanas, tienen un propósito. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. La primera fue, ¿quién te creó? Dios. ¿Cómo te creó? A su imagen. Ahora, ¿por qué te creó? Te creó, hermana, para que el varón no estuviera solo. Ahora podré decir, qué egoísta suena eso. No, escucha bien, por favor. No te adelantes. Cuando Dios creó a Adán, dijo, no es bueno que esté solo el hombre. Y le creó ayuda idónea. Hay una doctrina en la teología que se llama complementarismo. Y esa doctrina implica el rol del matrimonio, donde el varón se complementa con la mujer y la mujer se complementa con el varón. Dios nos diseñó para ser complemento uno del otro. Ojo con esto, porque Dios miró al hombre y dijo, no es bueno que esté solo. En otras palabras, le hace falta algo para su plenitud. Y ese algo eres tú, hermana. Ese es el valor que Dios tiene para ti en el momento de la creación. Ese es el porqué. Te creó para que caminaras junto con el varón, para que juntos gobernaran la tierra. Lamentablemente, sí, la primera mujer induce al pecado a su esposo, el esposo peca y ya sabemos las consecuencias que tenemos hasta hoy. Pero quiero que sepan algo. El rol que Dios le ha dado a la mujer es un rol de ayuda, de compañerismo. Y esto es algo que nosotros los varones también debemos comprender. Es algo por lo cual tú debes estar orando. Si en tu hogar no es así, si tú sientes que tu esposo ejerce su posición de cabeza y liderazgo como si fuera un autoritarismo y machismo, entonces debes llevar en oración estas cosas y pedirle al Señor que le revele al corazón de tu esposo que así no es el diseño original. Ustedes son mujeres bajo el diseño de Dios. El hombre también debe vivir bajo el diseño de Dios. Entonces es importante que entiendan eso, hermanas. ¿Por qué te creó? Para que fueras ayuda idónea, compañera y caminaras junto al varón. El varón no puede tener hijos sin ti. El varón no tendría una madre, ¿verdad? Y no habría nacimientos, no habría humanidad. Eso, entonces, hermana, te coloca en una posición privilegiada. El hombre te necesita y tú lo necesitas a él. Ese es el complementarismo bíblico. Y cuando venimos a Cristo y tenemos la oportunidad de darnos cuenta de este tipo de detalles, nos gozamos, nos deleitamos, decimos, gloria a Dios por mi esposa, gloria a Dios por mi esposo, porque entendemos que hay una mente divina, maestra, que nos creó de esta forma. Dios te hizo así. Dios te hizo mujer.
Y cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y luego creó a la mujer. Ahora, cuando crea al hombre, físicamente hablando, le da ciertas características y rasgos físicos que identifican a un hombre. De igual manera, cuando Dios creó a la mujer, le dio su rasgo y característica físico que le diferencia del hombre, y entonces podemos decir, es una mujer. El varón ha sido llamado, como dice Pablo, para comportarse varonilmente, como hombre. Y por el otro lado, la mujer ha sido llamada para ser femenina y disfrutar de la feminidad bíblica que Dios le ha dado. Es algo que ustedes, solamente ustedes pueden tener. Sabemos, por supuesto, Satanás ha distorsionado estas cosas. Y existe una desviación en este mundo, cosas que se siguen aprobando, legalizando, e incluso la religión tradicional que está representada por el Papa acaba de dar ciertos avisos, un comunicado hablando acerca de estos aspectos tan difíciles. ¿Y qué está pasando? Que el mundo cada vez colapsa más. El hombre, varón, pierde su esencia, la mujer también. Pero en Cristo esas cosas se restauran. Ahora, aquí no solamente no es un aspecto de biología. No solamente si XX es mujer y XY es el hombre, no se trata de eso, de los cromosomas, estamos hablando de la identidad de cómo Dios nos creó. Tú eres mujer bajo el diseño de Dios. Dios te diseñó mujer, Dios te diseñó bella, hermosa, con la capacidad de amar, de cuidar de tus hijos, de cuidar de tu esposo y de ver por las necesidades de casa. Esas características y cualidades que yo admiro de mi propia esposa y que por supuesto sé que cada varón debe admirar de la suya. Y si piensas en este momento, es que mi esposo no valora nada de eso, vuelvo a lo mismo. Tienes dos opciones. La primera es orar al Señor y la segunda es pedirle al Señor que Él sea tu esposo, que Él te abrace, que Él te consuele. Y vas a ver, hermana, que el gozo vendrá a tu corazón. Y eventualmente, con la gracia del Señor y con tu testimonio, tu esposo vendrá a los pies de Cristo si Él así lo quiere. Así que, hermanas, hay una función, ser maestras del bien. Ustedes tienen un llamado a la enseñanza. Y si tú ya tienes tiempo en el Señor o eres madre de familia, quiero decirte algo. Tienes una función importante, según el verso 4, que nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta enseñanza no solamente implica a las que son esposas, no solamente a las que son hijas, sino toda mujer que ha conocido y crecido en el Evangelio. Tenemos un llamado de enseñar a las siguientes generaciones siempre la voluntad de Dios. Ustedes también, hermanas, tienen un llamado de enseñar a sus hijas, a las jóvenes de la iglesia, etcétera, cómo se vive el Evangelio. Solamente piensa, hermana, probablemente tengas 30 o más años de edad. ¿Cuántas jóvenes hay en la iglesia que necesitan hallar su identidad y en ocasiones no la están encontrando en Cristo? No es culpa de ellas como tal, sino probablemente los padres no las están encauzando correctamente. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer madura en la fe? Ayudar a esas jóvenes a modelarles el Evangelio, a que conozcan al Señor. Fíjense qué importante función. Porque miren, hermanas, muchas veces pensamos que queremos el púlpito o queremos cosas visibles para decir, sí estoy sirviendo a Dios. Pero se nos olvida de la gran necesidad que hay a nuestro alrededor. Y por eso hay este tipo de enseñanzas. ¿Y saben por qué dice aquí Pablo que la mujer haga esto? Porque no lo puede hacer un varón. No lo puedo hacer yo como pastor. No lo puede hacer otro hombre. Son ustedes, hermanas, las que deben enseñar a las más jóvenes cómo ser mujer cristiana, cómo ser una mujer piadosa, cómo ser una mujer que ama a Dios, una mujer que ama a su esposo, una mujer que ama a sus hijos. Fíjense qué importante rol y función tienen. Porque mira, hermana, si por el otro lado tú eres de esas hermanas que dicen ser maduras en la fe, pero se reúnen entre mujeres y aún están ahí las jovencitas y solamente hablan mal, están criticando, hablan mal de otras personas, se están quejando del esposo, se están quejando de todo, eso tú le estás enseñando a las más jóvenes.
Y esas jóvenes van a decir, eso es normal, una vida de queja, una vida de tristeza, una vida de sufrimiento, y en el mejor de los casos quedaron ahí en la iglesia, pero viven con este entendimiento. Pero en muchos otros, las vacunas contra el evangelio y se nos van al mundo. ¿Te das cuenta? Con tu propia actitud las estás ahuyentando del camino del Señor. Ahora, peor aún si son tus hijas. Peor aún si tú eres quien envenena el corazón de tus hijas o de tu hija. Si tú eres la causante de que escuche murmuraciones, críticas, calumnias, todo tipo de queja. Eso es lo peor que te puede suceder, porque tú tienes que ser una maestra del bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor, hermana? Es tiempo de madurar, es tiempo de dejar atrás todo ese tipo de cuestiones donde dices, es que me han lastimado, me han dañado. Bueno, puede ser. Claro, cada vida es un caso especial. Pero el Señor es fiel. Perdona y ama como el Señor nos lo pide. Y si no puedes, doblega el orgullo, sométete al Señor, pide perdón y pide ayuda al Señor. Y el Señor te ayudará. Porque tienes una gran responsabilidad, amada hermana, que tienes hijas o que tienes la edad suficiente para estar siendo de testimonio a otras jóvenes. Fíjense, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ahora, no se trata de que tú llegues y le digas a tu hija o a las jóvenes, tienes que amar a tu marido, pero tú estás tratando mal a tu esposo, o no te sometes a tu esposo, o no amas a tu esposo. No se trata de enseñar solo con palabras, sino con acciones, dando un buen testimonio. Además, que amen a sus hijos. Lo que implica amar a sus hijos y amar a tu esposo es que después de Dios, tu esposo y tus hijos son tu prioridad. Tu mamá, tu papá, tus hermanos y el resto de cosas como a las amigas de la escuela y cualquier otro tipo de cosa pasan a otro término. Yo no estoy diciendo que ya no ames a tus padres, que no les honres, que no tengas cariño o todo por tus amistades, claro. Pero ahora tu familia es tu esposo y tu familia son tus hijos y tienes que amarlos. Ahora, cuando dice aquí, no dice que enseñan a las jóvenes a someterse al marido, así como que pues no les queda otra opción y bueno, y a tolerar a los hijos, a ver que los soporten. No, hermanas. Que enseñen a las jóvenes a amar. ¿Y saben cómo van a aprender a amar, hermanas? Cuando ustedes amen verdaderamente a Dios. ¿Y cómo sabes que amas verdaderamente a Dios? Cuando guardas sus mandamientos. Aquella que dice ser una anciana madura en la fe, no es la que te dice lo que tienes que hacer, es la que te la modela con sus acciones. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y ahora viene la otra pregunta. La primera fue, ¿quién me creó? Dios te creó, hermana. Dios te creó y eso te da identidad. ¿Cómo? A su imagen, sentido de pertenencia. ¿Por qué? Para ser ayuda idónea y el complemento del varón dentro de la doctrina del complementarismo bíblico, para que sean una sola carne. Y ahora él, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te creó? Te creó precisamente, amada hermana, para que tú puedas serle fiel y puedas ser parte de ese remanente que vive el Evangelio y que habla de las buenas nuevas a través de sus palabras y sus acciones. Una mujer virtuosa, una mujer como la de Proverbios 31:10 en adelante, una mujer que camina sometida al Señor, una mujer que entiende lo que implica ser mujer. El mundo ya no tiene identidad, ya no entiende lo que es una mujer, lo que es un hombre, se ha distorsionado tanto eso. Pero solo basta vernos a un espejo y saber lo que somos y cómo Dios nos ha hecho. Amada hermana, ¿para qué te creó Dios? Para su gloria, para su gloria. Y el verso 5 y último que vamos a estudiar, vean lo que continúa diciendo. Es parte de las enseñanzas que ustedes, mujeres, tienen que enseñar a otras. Pero lo que impacta aquí, y que ruego quede en sus corazones, es esto.
que ustedes tienen que ser maestras de esto, es decir, perfeccionadas en esto, capacitadas en esto, equipadas con esto. Y eso viene de la comunión con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto no vendrá así por ósmosis, entrará en tu mente y al día siguiente serás una gran cristiana. No, hay que pasar por pruebas, dificultades, retos de fe, esperar en el Señor y estar orando, estar ayunando, estar clamando, tiempos de alegrías, de gozos, de victorias, de tristezas, de situaciones de que lamentar. Pero en ese trabajo, en ese caminar, se va perfeccionando el poder de Dios también en ti. Y tú tienes que enseñar a las que comienzan en el camino del Señor cómo enfrentar esos retos. Fíjense, hermana, qué hermoso lo que Dios les ha concedido. Es un privilegio maravilloso. Porque así como el varón tiene la responsabilidad de modelar el Evangelio, pues hermanas, ustedes también. Ustedes también. Porque muchas veces como mujeres llegan a pensar, bueno, si él es cabeza, pues que él se encargue. Yo aquí no me preocupo. No, hermana. No, hermana, Dios te ha dado una responsabilidad también dentro del cuerpo de Cristo. Y dale gloria a Dios y puedes decir ahora, aleluya, porque el Señor te ha llamado a servirle. Fíjense, hermanas. Ahora también hay que enseñar a las jóvenes a lo siguiente, a ser prudentes. Ahora bien, las ancianas maduras, en teoría, entonces ya son prudentes, ¿verdad? Que hablan cuando deben de hablar y dicen lo que tienen que decir y que cuando no es necesario, no hablan. Bueno, eso nos lleva a entender entonces que cuando hay juventud, hay imprudencia. Esto por supuesto aplica a los hombres también, hermanas. Pero aquí hay algo que modelarle a las jóvenes, a ser prudentes, a saber cuándo hablar, a saber cuándo hacer las cosas. También tienen que enseñarle a las jóvenes a ser castas. Castas nos habla de pureza. ¿Saben, mis amadas hermanas? Es triste ver a las jóvenes en la iglesia con los pantalones pegados, con ropas que no agradan al Señor, que lo único que hacen es atraer miradas de los hombres. Es triste ver ese tipo de cosas dentro de las jóvenes de la iglesia. Y probablemente piensan, pues es que hoy ya no hay ropa, ya no hay la moda, ya no hay... Sí hay, sí hay. Lo que pasa es que no se les ha enseñado a las jóvenes a ser castas. No se les ha enseñado a las jóvenes a que deben guardarse. Y probablemente piensan que exagerado, pastor. Díganme lo que quieran, amados hermanos, pero yo me apego a las Escrituras. Y las Escrituras enseñan claramente que la mujer debe ser casta, que debe guardarse. Y lamentablemente y tristemente, hermanas, el día de hoy, prácticamente todo tipo de ropa que se diseña y que se fabrica tiene el propósito de mostrar la silueta de los cuerpos. Y ahí es donde ustedes deben de tener mucho cuidado en qué tipo de ropa permitan que sus hijas utilizan. Ahora, aquí viene el contraste. Ustedes les deben enseñar. Pero si tú eres una mujer casada y con hijos y que andas de escote, con minifaldas, enseñando, amada hermana, tú no estás siendo maestra del bien. Tú no estás siendo una mujer piadosa. Tú no estás siendo una mujer cristiana. Estás siendo una mujer carnal. Y lo que hay que hacer es arrepentirse también. Porque de nada va a servir que estés hablando de las cosas del Señor cuando estás enseñando tu cuerpo al mundo. Hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia con estos detalles, amadas hermanas. Y ahí viene entonces, porque hay casos donde dice, es que a mi marido le gusta que yo me vista así. Bueno, puede ser el caso y puede ser que te encuentres en ese caso. Y volvemos a lo mismo. Tienes que orar, pedirle al Señor que te ayude, que te respalde, que te dé autoridad en tus palabras cuando hables con tu esposo, que le digas que a Dios no le agrada ese tipo de ropa, ese tipo de situaciones. Pero ¿sabes cuándo vendrá eso, amada hermana? Cuando volvemos a lo mismo, cuando tú ames verdaderamente a Dios. Porque cuando amas a Dios, quieres complacerlo a Él, antes que a tu esposo, antes que a tus hijos, y escucha, antes que a ti misma. Ahora hemos dejado algo en claro. Dios te ha hecho bella, Dios te ha hecho hermosa, te ha hecho femenina, pero tienes que guardarte para el Señor. Hay maneras de ser femenina sin tener que enseñar. Hay manera de verse bonita sin necesidad de exagerar las cosas.
el Espíritu Santo, si mora en ti, pregúntale cuando estás frente al espejo si lo que estás haciendo o lo que te estás poniendo le agrada a Él. Y el Señor traerá convicción a tu corazón. Ahora, con esto no quiero que nos vayamos a los extremos, porque probablemente ahorita, bueno, el pastor quiere entonces que faldas largas hasta el tobillo. No, porque también detrás de ese tipo de vestimenta puede haber un corazón perverso y una mujer depravada. No estamos diciendo que la vestimenta haga la transformación en la persona, pero debes cuidar el tipo de ropa que utilizan, y sobre todo las niñas, las jovencitas. Hay que tener mucho cuidado, sean prudentes. También que sean cuidadosas de su casa. Ay, hermanas, esto es un tema complicado porque precisamente por el vaivén de la vida y el acelere que se vive en el día de hoy, las necesidades económicas que puede haber en muchos hogares y familias, les lleva a que ambos cónyuges trabajen y a veces encarguen a los hijos. Todo eso es entendible. Aún así creo que Dios nos deja demasiada instrucción en su palabra para tener ciertos cuidados. Pero miren, hermanos, hay una instrucción aquí. Amadas hermanas, ustedes deben cuidar de su casa. Es algo que por naturaleza Dios les ha dado. Es algo que Dios ha puesto en ustedes. Así como el hombre tiene ese instinto de cazador y de proveer, la mujer tiene el instinto de cuidar su hogar, su familia. Esto no la hace menos que el hombre, ni al hombre lo hace más, hermanas. Son roles, son funciones, son por diseño. Y si tú quieres vivir bajo el diseño que Dios te ha dado como mujer, tienes que entender lo que Dios pide de ti y cómo Dios te ha creado. Precisamente es esto, hermana. A que cuides de tu casa, a que no andes como candil de la calle, a que no andes en otras casas, sino que estés en tu hogar, cuidando de lo tuyo, viendo y velando por los intereses del hogar. El Señor te manda eso. También a que sean buenas. Fíjense, yo sé que no hay nadie bueno y no hay quien busque a Dios en lo natural, pero está hablando de que su comportamiento sea manso, sea humilde, que sean buenas, que sean honestas. Fíjense ahora lo que continúa diciendo, sujetas a sus maridos. Y lo que me llama la atención, amados hermanos, ciertamente la instrucción o el mandato bíblico de que la mujer se sujete a su marido viene de parte de Dios. Hermana, es Dios quien te dice que te sujetes a tu marido. Pero fíjense lo que dice aquí, que ustedes, las mujeres que aventajan en la fe a las jóvenes, ustedes les tienen que enseñar a sus jovencitas o a sus hermanas en la fe que se tienen que sujetar a su esposo. ¿Y saben cómo inicia esto? Cuando ustedes les enseñan con su propia sujeción a sus maridos. Si ustedes le enseñan a sus hijas de que diga lo que diga el esposo, se va a hacer lo que ustedes digan, hermanas, no están enseñando a sus hijas a sujetarse a sus maridos. Lo mismo sucede en la iglesia con las jóvenes. Si ustedes no viven sujetas a sus maridos, entonces fíjense lo que sucede. Miren, si encontramos o si vemos el contexto de lo que se está escribiendo aquí, las instrucciones, son instrucciones a la iglesia. Porque probablemente me digas en este momento, es que mi marido es terrible y me golpea. Y bueno, hay cada caso que hay que analizar de una manera personal. Pero quiero que entiendan algo. Esto lo está hablando en un contexto donde se supone que el marido es creyente y está cumpliendo con su rol y con su función. Entonces, dentro de ese rol y función, la mujer tiene que responder favorablemente a la luz de lo que Dios está pidiendo. Y Dios te pide a ti, hermana, sujétate a tu marido y enseña a las jóvenes a que hagan lo mismo. Enséñale a tus hijas también lo mismo. Modélales el evangelio, amadas hermanas. Y aquí da la razón del por qué el apóstol Pablo, y con esto concluimos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tienes una responsabilidad al final de todo esto. Por supuesto, un privilegio. Estás sirviendo al Señor, pero tienes una gran responsabilidad de que a través de tu ejemplo, testimonio y enseñanza, porque eres maestra del bien, el nombre del Señor y su palabra no van a ser blasfemadas. Gloria al Señor por eso, amada hermana. Date cuenta del entonces el privilegio que Dios te ha concedido. Probablemente en este momento te encuentras pensando, ay pastor, qué difícil todo lo que tengo que hacer, todo lo que se me ha pedido.
Pero yo quiero decirte algo, hermana, no estás sola, el Señor está contigo. Si Dios te pide esto es porque sabe que lo puedes hacer, con la ayuda de su Espíritu, con la ayuda de su palabra, con la instrucción y la consejería correcta, esto lo puedes lograr. Es un llamado a todas ustedes, mis amadas hermanas, a que vivan a la luz de este texto, comprendiendo lo que Dios pide de ustedes, porque como hoy lo hemos respondido, ¿quién te creó? Dios. Te da identidad. ¿Cómo te creó? A su imagen, sentido de pertenencia. ¿Para qué te creó? Para su gloria. ¿Saben, hermanas? ¿Qué privilegio tienen ustedes? Ustedes han sido puestas con un propósito en la creación de poder dar vida. Y eso, hermanas, es algo que el hombre no lo tiene. Solamente ustedes. Hay que pelear por esa vida que Dios les concede dar, les concede tener. Y sean mujeres bíblicas, sean mujeres sabias, sean mujeres prudentes, sean mujeres que crecen en el entendimiento de la palabra de Dios y en la comunión con Cristo. Y entonces esto no será un requisito, esto no será una carga, no será una demanda, sino será un placer y un deleite y gozo para ti el poderlo hacer, porque sabes que lo haces para el Señor. Doy gracias al Señor por sus vidas, mis hermanas, y quiero finalizar con una breve oración. Padre, yo doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas en esta noche. Te agradezco por cada una de mis hermanas que tomaron el tiempo de escuchar tu palabra. Te ruego que las guíes al entendimiento de todo esto, que les rodees también, por supuesto, de esposos y varones sabios, prudentes, bíblicos, mansos y humildes, para que ellas también puedan cumplir con su función. Pero sabemos, Padre, que sean o no sus esposos así, tú demandas esto de ellas. Habla a sus corazones de mis hermanas, que en esta noche, Señor, con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, se quiebre espiritualmente toda atadura en sus corazones, en sus mentes, que no les permite hacer esto, Señor, que están limitadas en su mente, en su corazón, que están estrechas en su corazón por cuanto piensan que no tienen propósito y razón del por qué hacen lo que hacen o por qué se les pide lo que se les pide. Señor, yo te pido, por favor, en esta noche, que reveles tu palabra a sus corazones y que ellas puedan tomarse de tu mano y puedan confiar en que tú les ayudarás a cumplir con lo que les demanda, Señor. Bendice, por favor, Padre, la vida de mis hermanas, bendice la vida de mi esposa, bendice la vida, Señor, de cada una de tus siervas que día a día se esfuerzan por agradarte también a ti, Señor. A ti damos gloria, Padre, porque tu instrucción es pura, es santa y es perfecta. Te damos gloria a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios las bendiga, amadas hermanas, y que disfruten con sus familias el resto de esta velada. Gracia y paz.